Buenas, bienvenidos nuevamente al curso de química para CBC, ¿sí? Y UBA 21, ¿sí? Recuerden si están haciendo la unidad 2, pertenece a UBA 21, y si están haciendo la serie 3, perdón, la serie 4 pertenece a CBC, ¿sí? Lo que vamos a continuar viendo en esta quinta clase, ¿sí? Es la parte de nomenclatura. Vamos a comenzar viendo lo que es, clasificación de los compuestos inorgánicos y la nomenclatura de compuestos binarios, ¿sí? Como siempre, acá les dejo las informaciones del instituto, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, consultas, ¿sí? O quieren comprar el curso completo, ¿sí? Pueden comunicarse por cualquiera de esas redes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Tenemos compuestos binarios, o sea, compuestos binarios son compuestos de dos elementos, ¿sí? Entonces vamos a tener que clasificarlos algunos. Van a ser compuestos con oxígeno. El oxígeno puede estar unido a un metal, ¿sí? Y se va a llamar óxidos básicos, ¿sí? Y lo vamos a deletrear no, lo vamos a identificar como Me como metal y O de oxígeno, ¿sí? El oxígeno también puede estar unido a un no metal, ¿sí? Y eso se va a llamar óxidos ácidos, ¿sí? Y lo vamos a deletrear con la letra X, que significa no metal, y O, que significa oxígeno. Después también vamos a tener compuestos con hidrógeno. Los compuestos con hidrógeno también va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener con metal y eso se va a llamar hidruros metálicos. Y lo vamos a deletrear como Me e hidrógeno, ¿sí? Después también vamos a tener hidrógenos con no metales y se van a llamar hidrácidos. ¿Está bien? Y lo vamos a deletrear como hidrógeno y no metal. Fíjense que acá hay algo particular, que el hidrógeno está detrás y el hidrógeno está adelante. Bueno, cuando el hidrógeno, que lo vamos a ver después, en este caso el hidrógeno actúa como más electronegativo y acá actúa como menos electronegativo, ¿sí? Y después vamos a tener las sales, ¿sí? Las sales van a ser un metal unido a un no metal. O sea, acá tengo una sal, va a ser un metal unido a un no metal. Esas son sales neutras, ¿sí? Y la vamos a deletrear como Me y X, o sea, metal y no metal. Y después vamos a tener las sales que son no metal más un no metal, o sea, sales volátiles, que va a ser no metal, ¿sí? Entonces esa va a ser la clasificación para compuestos binarios que vamos a ver, la nomenclatura de los compuestos binarios de cada uno de estos, ¿sí? O sea, prepárense que esta clase es bastante larguita, bastante extensa, pero si ustedes llegan a entender bien toda esta parte, les va a ayudar para poder después no solamente saber nomenclatura, porque a veces en los parciales nos piden armar compuestos y nos dicen armar un compuesto binario de bueno, entonces esas cosas es importante saber nomenclatura y practicarlo para que a ustedes se les haga más fácil resolver esos tipos de ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar justamente con los óxidos básicos. Bueno, dijimos que los óxidos básicos eran un metal unido a un oxígeno. Sabemos que el número de oxidación del oxígeno siempre menos 2, ¿sí? Recordemos las reglas de oxidación. El metal, sabemos que el metal siempre es positivo, así que siempre pierde electrones, ¿sí? No sé cuánto positivo, puede ser 1 más, 2 más, 3 más, ¿sí? Siempre es positivo. Y el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Entonces vamos a tener diferentes nomenclaturas, ¿sí? Que aprender, pero ustedes eligen cualquiera de las tres que veamos o depende de los compuestos, va a haber clasificación, va a haber diferentes nomenclaturas. O sea, más o menos siempre son tres nomenclaturas. En algunos casos hay dos. Depende del compuesto que estemos armando. En el caso de los óxidos básicos tenemos la UPAC, ¿sí? La sistemática o sistemático, ¿sí? Tenemos la nomenclatura de stock, ¿sí? Y la nomenclatura tradicional. Fíjense que como cuando uno escribe la nomenclatura para cada uno de estos casos, y fíjense que yo acá abajo ya puse cómo nombrarlos, ¿sí? Acá la nomenclatura sistemática o la UPAC lo hace por justamente la atomicidad, mono, di, tri, ¿sí? La nomenclatura de stock lo hace como óxido de metal, ¿sí? O sea, del metal, que puede ser, no sé, del grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿sí? Y acá va un número que se llama número de stock, que este número es el número de oxidación del metal, ¿sí? En el caso que el metal tenga un solo número de oxidación o un solo número de valencia,
entonces no se coloca este número de stock, ¿sí? Ahora igual con los ejemplos vamos a ir viéndolo. Y los óxidos de metal tenemos, esto ya más o menos lo conocen, la tradicional, se pronuncia como óxido de metal, pero va a ser con la terminación hiposo, oso, ico y perico. Chico, más chico, chico, grande y más grande. Si el elemento químico tiene un solo número de oxidación, la terminación va a ser ico, ¿sí? El número de oxidación grande, ¿está bien? Si yo tengo un solo número de oxidación, recuerden que va a ser ico. Si tengo dos, bueno, ya voy a tener ico y oso. Si tengo tres, va a ser ico, oso y poso. Y si tengo, bueno, 4 va a ser todos estos 4 números, todos estos 4 nombres, ¿está bien? Entonces, empecemos. Voy a hacer la listita primero, ¿sí? Vamos a hacer la listita. Ahí tenemos la listita de los óxidos que vamos a nombrar. Fíjense que todos los óxidos tienen número de oxidación menos 2, ¿sí? Perdón, el número de oxidación del oxígeno es menos 2, ya sabemos. Fíjense que ahora el metal, el número de oxidación del metal va cambiando, pues es más, pero siempre es positivo, pero puede ser 2, 1, 3, 2, 2, 1. Todo eso depende del número de oxidación que tenga el elemento. Fíjense que el número de oxidación, en el caso del bario, ¿sí? El primero que vamos a ver, si ustedes ven la tabla periódica van a ver que el número de oxidación, el único número de oxidación que tiene es 2. O sea que no hay otro óxido de bario, el único óxido de bario es este. Fíjense que más 2 menos 2 se neutraliza, está neutralizado, ¿sí? Entonces ahora sí esto ya está armado, el compuesto es este, no hay otro compuesto de óxido de bario. ¿Y cómo se va a nombrar? Bueno, por la atomicidad. Se va a nombrar como monóxido, ¿sí? De bario. Mono porque tengo un solo oxígeno. Y bario, bueno, porque tengo un solo bario, ¿sí? Podrían poner monóxido de monobario, pero no queda, ¿sí? O sea, cuando es uno solo, mayormente no se pone. Está bien en el caso de los barios, del metal, ¿sí? Si fuese otro sería dibario, ¿sí? Tribario. Bueno, acá se va a nombrar como óxido de metal, o sea, se va a llamar óxido de bario, ¿sí? Óxido de bario. Fíjense que acá yo no puse el número de stock, ¿por qué? Porque el bario tiene un solo número de valencia, ¿sí? Entonces un solo número de oxidación. Y como tengo un solo número, no necesito aclarar este número, ¿está bien? ¿Está claro? No se coloca. En el caso de la nomenclatura tradicional, recordemos que va a ser óxido de con terminación, bueno, óxido de metal y la terminación macerico. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tengo un solo número de oxidación, la terminación es ico, ¿sí? O sea, va a llamar óxido bárico. ¿Está bien? Bueno, bueno, pasemos entonces ahora al segundo. En el segundo tenemos el sodio. Como vemos, el sodio tiene el número de oxidación más 1, ¿sí? Recordemos que está en el grupo 1. Fíjense, el único número de oxidación que tiene el sodio es el 1. Así que, ¿cómo se va a llamar este? Se va a llamar monóxido de disodio, ¿sí? Como recuerden que esto por la IUPAC era por la atomicidad, o sea, tengo un solo oxígeno, o sea, hay que hacer mono, y tengo dos sodios, dióxido. Y este, ¿cómo se va a llamar? Óxido de metal, o sea, óxido de sodio, ¿sí? Óxido de sodio. Fíjense que el número de stock no lo aclaro porque tengo un solo número de valencia, un solo número de stock. Y ahora este se va a llamar como, recordemos que si tengo un solo número de oxidación va a ser ico, la tradicional, así se va a llamar óxido sódico, ¿sí? Fíjense que el número de oxidación lo puedo, como dije yo hoy, lo puedo sacar cruzado, fíjense, ¿sí? ¿Se ve? Lo puedo cruzar, ¿sí? Y algo interesante, si ustedes observan acá, fíjense que la fórmula química con respecto a cómo se nombra va invertido. Fíjense, el sodio está primero, el oxígeno está después. El oxígeno está primero, o sea, se nombra primero el oxígeno y después se nombra el metal. Entonces, fíjense, si yo tendría que nombrar el compuesto, yo cruzo. Sería monóxido, cruzo acá y pongo un solo oxígeno. Y disodio, cruzo para acá y pongo dos sodios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, cuando ustedes le dan el nombre, lo que pueden hacer, si el compuesto es binario y le dan el nombre, lo que pueden hacer es cruzar los elementos y ahí le va a dar el compuesto armado. ¿Está bien? Fíjense, óxido, un oxígeno de este lado, sodio, un solo sodio de este lado. ¿Sí? Y ahí tiene que compensar con el número de oxidación, ¿no? Ok, sigamos. En el caso del aluminio, tengo también un solo número de oxidación que es el 3.
Así que esto va a ser como, fíjense cuántos oxígenos tengo, cruzo y cruzo, ¿sí? Fíjense. El número de oxidación del oxígeno siempre vale menos 2, así que este va a ser 2 de atomicidad y el número de oxidación más 3 va a ser 3 oxígenos, ¿sí? Si ustedes multiplican esto y multiplican esto, se compensa más 3 por 2 más 6, menos 2 por 3, menos 6, todo esto da 0. Está compensado, o sea que esto sería la molécula de óxido de aluminio, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a nombrar por la atomicidad? Como trióxido de aluminio, ¿sí? Perdón, se va a llamar trióxido de dialuminio, ¿sí? Se va a llamar trióxido de dialuminio. En el caso de la nomenclatura de Stock, ¿sí? Se va a llamar óxido de metal, o sea, se va a llamar óxido de aluminio. De vuelta, fíjense que acá no pongo el número de oxidación. ¿Por qué? Porque tengo un solo número, no se aclara. Y este se va a llamar, como tengo un solo número de oxidación, se va a llamar óxido de metal ico, o sea, ico, se va a llamar óxido alumínico. ¿Está bien? Bueno, sigamos con los últimos 3 que nos faltan. ¿Sí? En el caso del cobalto tengo 2 y 3. Fíjense el número de oxidación, tengo 2 y 3. Ok. Entonces el primero se va a llamar monóxido de cobalto. ¿Sí? Por la nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de cobalto 2. Fíjense que acá sí tuve que aclarar porque el cobalto tengo cobalto 2 y tengo cobalto 3. Pero yo estoy usando el número de oxidación 2. Así que va a ser cobalto 2. ¿Y este cómo se va a llamar? Bueno, entonces recordemos, nomenclatura tradicional, óxido de metal, como tengo 2 números de oxidación va a ser oso o ico. Oso es el chico, ico es el grande. Bueno, ok. Como tengo 2 números de oxidaciones, ¿sí? Estos dos, este es el chico y este es el grande. O sea que este va a ser oso y este va a ser ico. Entonces, como es el número de oxidación 2, va a ser óxido cobaltoso. ¿Está bien? Si voy rápido, ¿sí? Traten de retroceder y verlo más tranquilo, ¿sí? Pero obviamente las aulas así grabadas nos ayudan justamente para eso, para que cuando uno habla, ustedes lo pueden retroceder y volver a entender, ¿sí? Yo entiendo que por ahí es mucha información, pero bueno, esta clase es bastante larga, ¿sí? Así que tengo que ir un poquito, no rápido, pero tratar de hacer las cosas simples. Bueno, ahora tengo dos cobres, fíjense, cobre 2 y cobre 1. Entonces fíjense, el número de oxidación del cobre es 1 y 2. ¿Sí? El primero se va a llamar monóxido de cobre, ¿sí? En la UPAC, ¿sí? En la nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de metal. Dijimos óxido de cobre, pero ¿de qué cobre? De cobre 2, porque el número de oxidación que estoy usando 2, ¿sí? Y este va a ser como el 2 es el grande, entonces si es grande se va a hacer ico, así que se llama óxido cúprico. En el caso del cobre 1 va a ser monóxido de dicobre. Así que esto se va a llamar óxido de cobre 1, ¿sí? Número de oxidación 1, y esto va a ser, como el número de oxidación es el chico, el 1, entonces va a ser oso, así va a ser óxido cuproso. ¿Está? Entonces con esta parte ya terminaríamos los óxidos básicos. Fíjense que ustedes van a tener siempre, yo les voy remarcando 3 tipos de nomenclatura. Ustedes van a elegir qué tipo de nomenclatura quieren estudiar para nombrarlos. Pero también recuerden que en los exámenes le van a dar el nombre, ¿sí? Entonces, mayormente en los exámenes siempre le dan los nombres de stock o tradicional. La sistemática lo dan, pero depende, ¿sí? Algunos compuestos, no todos. Pero yo lo que les digo es que estudien mayormente la de número de stock y tradicional, ¿sí? Bueno, sigamos. Esto no termina acá. Óxido ácidos, ¿sí? Estamos en el segundo, nos faltan todavía 4 más para terminar. En los óxidos ácidos dijimos que es un no metal o unido a un oxígeno. Sabemos que el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Bueno, sabemos que vamos a tener otro tipo de nomenclatura. ¿Sí? Fíjense que mayormente se sigue respetando. La UPAC lo sigue nombrando como atomicidad, la nomenclatura de Stock como óxido de metal, pero la nomenclatura tradicional ya hace un cambio. Se va a llamar anhídrido metal y esta parte sigue siendo igual. Oso, chico, grande, más chico, ¿sí? Toda esta parte oso, ico, périco, toda esa parte sigue igual, ¿sí? Lo único que va a cambiar, en vez de llamarse óxido de metal, se va a llamar anhídrido metal, oso, ico, bueno.
Entonces hacemos la listita. Tenemos 2, 4, 6 compuestos para nombrar, ¿sí? Veamos que el oxígeno siempre actúa con número de oxidación 2 menos 2, perdón. Y el cloro, fíjense que yo puse 4 números positivos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. En el caso del azufre puse 2, tiene 3 números positivos, pero puse 2 porque, bueno, no me entra acá, pero bueno. La idea es más o menos saber cómo se nombra, ¿está bien? Entonces, el cloro, si ustedes ven, tengo un número negativo y después tengo positivo, 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 positivo. Recordemos que el no metal tiene que ser positivo, así que yo elegí los 4 cloros, sabiendo que son 4 números positivos. Ahora, fíjense, cuando yo cruzo, los números de oxidación se compensa la atomicidad, ¿sí? Fíjense. Más 7 con 7 menos 2 con 2, fíjense, más 7 por 2 da 14, menos 2 por 7 menos 14, todo esto da 0. O sea, estas son supuestamente los óxidos ácidos que va a tener el cloro con el oxígeno. 4 porque tengo 4 números de oxidaciones positivos posibles. Bueno, entonces el primero se va a llamar, elegimos que íbamos a respetar la IUPAC por la atomicidad, así se va a llamar monóxido de dicloro, ¿sí? Un solo oxígeno, 2 cloro. Nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de metal, o sea, óxido de cloro, ¿sí? O sea, óxido de cloro, pero 1, ¿no? ¿Sí? Acá va no metal, ¿está bien? ¿Sí? Acá va el no metal. Se llama óxido de cloro 1, ¿está bien? Porque el número de oxidación es 1. En el caso de la nomenclatura tradicional se va a llamar anhídrido hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? Bueno, recordemos que tengo 4 números de oxidación. El 7 es el más grande. O sea, se va a llamar, si es el más grande, se llama perico. El 5 es el grande, se va a llamar ico. El 3 es el chico, se va a llamar oso. Y el 1, que es el más pequeño, el más chico, va a ser hiposo. Así se llama anhídrido hipocloroso. ¿Está? Ahí ya le aclaré por qué 4 nombres, porque tengo 4 números de oxidaciones. En el segundo se va a llamar trióxido de dicloro, ¿sí? 3 oxígenos, 2 cloro. En la nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de cloro 3. ¿Sí? Recuerden que ahí acá sí aclaro el número de Stock. Fíjense que acá sí, porque estoy diciendo que el cloro es el número de oxidación 3. Y acá se va a llamar anhídrido cloroso. ¿Sí? Recuerden que cloroso porque este es el chico. ¿Sí? El 3 es el chico. Bueno, en estos dos últimos que nos faltan del cloro, quedaría entonces para la IUPAC pentaóxido de dicloro, ¿sí? Son 5 óxidos, 5 oxígenos y 2 cloro. En el caso de nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de cobre 5. En el caso de la tradicional anhídrido clórico, ¿sí? En el último de cloro va a ser heptaóxido de dicloro, óxido de cloro 7 y anhídrido perclórico, ¿sí? Bueno, en el caso de los azufres, fíjense, yo tengo acá 1, 2, 3 número de oxidaciones posibles positivos. Yo puse el 2 y el 4, ¿no? Me faltó el 6, no lo puse, bueno, pero existe el nombre, después ustedes lo harán, ¿está bien? Entonces se va a llamar monóxido de azufre, ¿sí? Un solo oxígeno, ¿sí? En el caso si es un solo azufre, no voy a poner monóxido de monoazufre, sino azufre solo. En nomenclatura de Stock se va a llamar óxido de azufre 2, porque tengo que aclarar el número de oxidación, porque tengo más de 1. Y este se llama anhídrido hiposulfuroso. ¡Uah! Una locura. ¿Está? Esta nomenclatura mayormente no se usa, ¿sí? Yo lo aclaro más que nada porque ustedes por ahí si la ven, por ahí les parece raro. Pero fíjense, hiposulfuroso, ¿sí? El número de oxidación más chico, y es verdad, porque el 2 es el más chico de todos. El 4 va a ser el chico y el grande va a ser el 6. Este es el chico, fíjense, va a terminar oso. En el caso de la IUPAC se va a llamar dióxido de azufre, eso mayormente lo conocen.
Y en la stock se va a llamar óxido de azufre 4. Y en el tradicional anhídrido sulfuroso. En el caso del el anhídrido para el 6 se llamaría anhídrido sulfúrico. ¿Sí? En el caso de stock se llamaría óxido de azufre 6 y acá se llamaría trióxido de azufre. ¿Sí? En el caso si fuese con el número de oxidación 6, que acá no lo puse en este ejemplo. ¿Tá? Pero si ustedes lo quieren nombrar, lo pueden armar, ¿sí? Y lo pueden nombrar. ¿Tá? Bueno, sigamos. ¿Sí? Falta todavía, esta clase son largas, así que todavía nos faltan 4 más. ¿Sí? Ya terminamos. Sigamos, falta menos que antes. Hidruros metálicos. Bueno, el hidruro metálico habíamos dicho que es un metal con un hidrógeno, donde el hidrógeno actúa con -1. Bueno, actúa con número de oxidación -1, primera característica. Segunda característica, se nombra con la palabra genérico hidruro, seguido del nombre del metal, o sea, hidruro de litio, hidruro de aluminio, hidruro, ¿sí? Por ser el por ser el más electronegativo que los metales, o sea, fíjense que está unido a un metal, se coloca a la derecha, por eso está a la derecha. Si ustedes miran los números de oxidación de los metales, van a ver que la electronegatividad es menor que 2,20. Siempre el hidrógeno les gana a los metales. ¿Sí? Fíjense, chequenlo, mírenlo. Entonces vamos a tener, en este caso, 3 nomenclaturas, donde la UPAC sigue siendo la atomicidad hidruro, ¿sí? La atomicidad y la cantidad de hidruro que tenga, de hidrógenos, ¿sí? Va a ser el prefijo. Nomenclatura de stock va a ser hidruro de metal. Y acá, nomenclatura tradicional va a ser hidruro de metal. Y bueno, y como siempre dijimos, oso, ico, perico, hiposo, chico, más chico, grande, más grande, ¿sí? Eso depende de la cantidad de número de oxidación que tenga el elemento, ¿sí? Si tengo uno solo va a ser ico, ya lo habíamos dicho. Si tengo dos va a ser ico oso, y si tengo tres va a ser ico oso hiposo, y si tengo cuatro per ico oso hiposo, ¿sí? Bueno, comencemos, hagamos la listita. Tengo 4 elementos para nombrar. Fíjense que todos los números de oxidaciones del hidrógeno son -1, ¿sí? En el caso del sodio, +1 porque está en el grupo 1, ¿sí? Y -1 compensa da 0. Potasio está en el grupo 1, -1 compensa da 0. Y en el hierro tengo 2, tengo el +2 y el +3. Así que cruzo los números de oxidaciones para saber la atomicidad. Y ahí estaría compensado, ¿sí? Siempre recuerden eso. Si ustedes tienen que compensar los números de oxidaciones, lo que hacen es cruzar para saber la atomicidad que va a tener ese elemento, y ustedes ahí compensan y la molécula se hace neutra, ¿sí? Bueno, entonces el primero se va a llamar monohidruro de sodio, ¿sí? ¿Podría ponerlo o no podría ponerlo? Sí, si quisiera sí, si quisiera no. Entonces podría llamarlo como hidruro de sodio, ¿sí? El primero, o monohidruro de sodio. En el segundo se va a llamar hidruro de metal, o sea, va a llamar hidruro de sodio, ¿sí? Fíjense que no puse el número de stock porque recuerden que el sodio tiene un solo número de oxidación, único, el 1. El otro se va a llamar hidruro sódico, ¿sí? Recuerden que como es como en la tradicional, cuando tengo un solo número de oxidación, siempre la terminación es ico. En el segundo tengo hidruro de potasio, o sea, monohidruro de potasio, también podría nombrarlo. En el stock sería hidruro de potasio, ¿sí? Fíjense que no aclaro el número de oxidación porque tengo uno solo. El potasio tiene un número de oxidación que es 1 porque está en el grupo 1. Y acá se va a llamar hidruro sódico, ¿sí? Ico, la terminación, porque tengo un solo número de oxidación, ¿sí? Me voy a cansar de repetirlo 35.000 millones de veces, pero bueno, hasta que a ustedes les parezca la idea bien formada, esto siempre es lo mismo, ¿sí? No cambia mucho. Fíjense que acá tengo 2 números de oxidación. Acá ahora ya tengo un 2, ya no tengo 1, así que se va a llamar dihidruro de hierro, ¿sí? Dihidruro de hierro. En la nomenclatura de stock se va a llamar hidruro de hierro 2, porque ahora sí tengo que diferenciar. Tengo 2 hierros, tengo uno que es +2 y uno que es +3, así que se llama hidruro de hierro 2. ¿Sí? El 2, recuerden que es el número de oxidación que estoy usando del metal. Y acá se va a llamar, fíjense, hidruro de metal, pero ico-oso, ¿sí? Ico-oso, recuerden porque tengo 2 números de oxidación. Este es el 2, este es el 3. Este es el chico y este es el grande. Si es el chico, en el caso del 2, se va a llamar
oso, o se va a llamar hidruro ferroso, ¿sí? Y en la UPAC se va a llamar, para el caso del último, se va a llamar trihidruro de hierro. En la de stock, hidruro de hierro 3, y en la tradicional se va a llamar hidruro férrico, ¿sí? En la tradicional mayormente, a veces si ustedes no se dan cuenta, ¿por qué no dice hidruro hierroso, hidruro hierrico? No, porque mayormente en algunos elementos como el hierro usan del nombre latín, ¿sí? Que es ferrum, ¿sí? Entonces, por eso la tradicional mayormente usa nombres a veces como en vez de hierro usa ferroso, férrico, ¿sí? Porque viene del latín ferrum, ¿sí? Que es hierro. Bueno, continuemos. Entonces, ya terminamos hidruros metálicos. Nos faltan no hidruros con no metal, pero serían hidrácidos, ¿sí? Los hidrácidos dijimos que son un hidrógeno unido a no metal. Fíjense que el no metal ahora es el más electronegativo. ¿Por qué? Porque va a superar esta electronegatividad. Va a ser mayor que esto, el no metal. Entonces el hidrógeno va a actuar como positivo, va a tender a perder electrones. Entonces, acá hay que tener un poquito en claro algunas cosas, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es agarrar la lista de los no metales, o sea, toda la parte izquierda de la tabla periódica, y ver lo siguiente. Si el no metal, o sea, este que está acá, pertenece al grupo 6 o 7, son hidrácidos, ¿sí? O sea, del grupo 6 tenemos azufre, selenio, telurio. Y grupo 7, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Reciben este nombre porque en solución acuosa tienen propiedades ácidas, ¿sí? Básicamente por eso se llaman hidrácidos. ¿Está bien? Y vamos a tener dos tipos de nomenclatura. La UPAC y en solución acuosa. En la UPAC se va a nombrar como no metal uro de hidrógeno, ¿sí? Y acá se va a llamar ácido no metal hídrico. Hídrico significa que está en solución acuosa. Entonces veamos la listita. Fíjense, flúor, cloro, bromo, yodo está en el grupo 7. Azufre está en el grupo 6, ¿sí? Podría poner selenio y telurio, ¿no? Pero no me entró acá, así que si quieren háganlo ustedes o por ahí practíquenlo ustedes armando el compuesto. Entonces la primera dijimos que se iba a llamar como no metal uro, o sea, iba a ser el no metal, que sería el flúor, y la terminación uro. Y después de hidrógeno, ¿no? Pues, indicando que es un hidrácido. Entonces se va a llamar fluoruro de hidrógeno. ¿Está bien? Fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Terminación uro de hidrógeno. Y si en el caso fuese una solución acuosa, se va a llamar ácido no metal hídrico, o sea, ácido fluorhídrico, fluorhídrico. O sea, ácido fluorhídrico. ¿Está? Ok, continuemos. Fíjense que acá está compensado, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1. Fíjense que siempre el no metal, el bromo, el no metal siempre actúa con menos 1 el número de oxidación, porque recuerden que le falta un electrón para llegar a la configuración del gas noble más cercano y se lo roba al hidrógeno. En la UPAC se va a llamar, en el caso, cloruro de hidrógeno, ¿sí? Cloruro de hidrógeno, uro, y este se va a llamar ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Este se va a llamar bromuro de hidrógeno, y acá se va a llamar ácido bromhídrico. Este se va a llamar yoduro de hidrógeno, y se va a llamar ácido yodhídrico, ¿sí? ¿Está bien? Y el último que tenemos acá se va a llamar sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y en solución se llama ácido sulfídrico. ¿Está bien? Entonces fíjense acá, ya tengo todo armado, ¿sí? Ya armé todos los compuestos, ya nombré los compuestos por la UPAC y por solución acuosa. ¿Está? Esto de solución acuosa lo tienen que saber, ¿por qué? Porque mayormente a veces les dan el compuesto, le dicen armar la Lewis, no sé, de ácido clorhídrico.
Y si ustedes no saben que ácido clorhídrico es lo mismo que cloruro de hidrógeno, o mejor dicho, no saben que un ácido clorhídrico corresponde a un hidrácido o cloruro de hidrógeno corresponde a un hidrácido, entonces no van a poder armar el compuesto. Entonces es importante saber las dos nomenclaturas, por eso se las doy. Bueno, hasta acá vimos que los no metales, si pertenecen al grupo 6 o 7, ¿sí? Tienen estos nombres. Pero faltan algunos no metales, porque no son los únicos estos. Los otros no metales serían nitrógeno, fósforo, arsénico, no me acuerdo cómo se llama, carbono, silicio y boro. Estos no metales que están acá, ¿sí? Tienen nombres propios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a llamar? Bueno, este ustedes lo conocen. Este no sé si lo conocen, pero bueno, todavía no los voy a nombrar porque si no, no sé si conocen este. Este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Listo. Creo que está toda la listita. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, el primero se llama amoníaco. Este se llama amoníaco. Este se llama fosfina, arsina, ¿sí? Amoníaco, fosfina, arsina, estibina. Este es estibina. Silano, borano y metano, ¿sí? Estos son los otros compuestos, ¿sí? Que son hidrácidos, ¿está bien? Pero que tienen nombres propios, que no los voy a nombrar justamente con esta nomenclatura. Podría, sí, pero siempre se los conoce como esto. Si le dan este compuesto o si le dicen la fosfina, yo ya sé que es esto, pH3, ¿sí? Entonces fíjense de estudiar bien esta parte porque por ahí los hidrácidos por ahí les confunde un poco, pero es importante que lo estudien bien. ¿Está bien? Bueno, hasta acá vamos 4, nos faltan 2 más y terminamos, ¿sí? Yo sé que es medio densa esta clase, pero tenemos que continuar. Continuemos con sales binarias. Las sales binarias dijimos que es un metal y un no metal, ¿sí? Y obviamente vamos a tener 3 nomenclaturas, que va a ser la parte de sistemática o la IUPAC, como dijimos, la de stock y la tradicional. Armamos la listita, perfecto. Entonces la primera dijimos que, fíjense que va a ser un prefijo, en ambos casos voy a tener un prefijo que puede ser mono, di, tri, depende de la cantidad de qué, de metales que tenga acá y la cantidad de no metales que tenga acá y la cantidad de metales que tenga acá. En el caso del primero se va a llamar fluoruro de litio. Porque, bueno, el mono, como tengo uno solo, no voy a poner mono, fluoruro de monolitio, no sé, no queda muy lindo, pero bueno, mayormente se pone fluoruro de litio. En la nomenclatura de stock lo voy a llamar como no metaluro de metal, o sea, se va a llamar fluoruro de litio y el número de stock. Pero el número de stock no lo pongo, ¿por qué? Porque recuerden que si tengo un solo número de oxidación no se coloca, ¿sí? Si yo coloco el número de oxidación, porque por ahí muchas preguntas dicen, bueno, pero si lo coloco, ¿qué pasa? Está mal. Porque si vos colocas el número de oxidación, yo pongo uno más, estoy diciendo indirectamente que existe otro. Y en realidad no existe otro. Hay uno solo. ¿Está bien? Entonces ponerlo estaría mal. Porque estoy dando a entender que hay otro número de oxidación. ¿Sí? Bueno, sería fluoruro de litio. Y este ya va a llamar fluoruro lítico. Recuerden que se va a llamar no metaluro de metal, ¿sí? Fluoruro lítico, ICO. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tengo un solo número de oxidación, la terminación siempre es ICO. Fíjense que la nomenclatura tradicional de cuando tengo un solo número de oxidación es ICO, es siempre para la mayoría de los elementos de las nomenclaturas, ¿sí? De los compuestos que tengo, para nombrar siempre, si tengo un solo número de oxidación, siempre es ICO. Y después, bueno, si tengo 2, ICO-oso y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá se va a llamar difluoruro de calcio, ¿sí? Recuerden, fíjense, tengo 2 flúor, así va a llamar difluoruro de calcio. Y este se va a llamar no metaluro de metal, o sea, se va a llamar fluoruro de calcio. Pero fíjense que el calcio no pongo el número de oxidación porque el calcio está en el grupo 2 y el único número de oxidación que tiene el calcio es el 2, así que no necesito aclararlo. Y si lo aclaro está mal porque si lo pongo estoy diciendo que existe otro número de oxidación que tiene el calcio y no tiene. Y acá se va a llamar, como tengo un solo número de oxidación, se va a llamar fluoruro cálcico, ¿sí? Bueno, acá se van a llamar
tricloruro de aluminio, acá se va a llamar fluoruro de aluminio, cloruro de aluminio, y acá se va a llamar cloruro de alumínico, ¿sí? Cloruro de alumínico. Sigamos con los últimos tres, sería 2 bromos, se va a llamar dibromo de cobre, ¿sí? Acá se va a llamar no metal uro de metal, y el número de stock se va a llamar bromuro de cobre 2, porque tengo 2, el número de oxidación es 2 para el cobre. ¿Y por qué 2? Porque bueno, tengo otro que es el cobre 1. ¿Sí? Eso lo pueden corroborar en la tabla, ¿sí? Acá yo no puse acá la tabla, pero esto lo pueden corroborar. En cambio, en estos primeros tres, el único número de oxidación que tiene es uno solo. El 1 para el litio, el 2 para el calcio, el 3 para... no tiene otro número de oxidación. Así que ahí no necesito aclarar los números de stock. Acá sí. Y acá se va a llamar bromuro cúprico, ¿sí? Bromuro cúprico. ¿Está bien? Y el último, estos dos últimos, acá sería bromuro de cobre, nada más. Acá se va a llamar bromuro de cobre 1, ¿sí? En la de stock. Y acá se va a llamar bromuro cuproso, ¿sí? Bromuro cuproso. Bueno, el último que nos quedaría como telururo de calcio, difícil de nombrar, ¿sí? Fíjense que tengo un solo telurio y un solo calcio, así que no necesito poner mono. Acá se va a llamar teleruro de calcio, no necesito aclarar el número de stock porque un solo calcio tiene un solo número de oxidación. Y acá se va a llamar teleruro de cálcico, ¿sí? Entonces, estas serían más que nada lo que es sales binarias, ¿sí? En el caso de sales binarias entre un metal y un no metal. Lo que se usa mayormente para nombrar los compuestos de sales binarias es esta, ¿sí? La nomenclatura de stock, no metal, uro de metal. Mayormente usan esta, ¿sí? Esta muy poco y esta ya ni se usa, ¿está? Pero mayormente usan esta y esta que están acá. ¿Está bien? Bueno, ya terminamos, ya nos falta menos el último, sales binarias, pero las sales binarias que son volátiles, ¿se acuerdan? O sea, entre dos no metales. Fíjense que el rojo es el menos electronegativo y el verde es el más electronegativo. Entonces, lo voy a seguir nombrando como veníamos diciendo acá, ¿sí? No metal, uro de no metal, y acá se va a llamar nomenclatura de stock, como se va a llamar no metal uro de no metal, y voy a tener estas dos nomenclaturas, fíjense. Entonces, el pre puede ser monoditri, sería pre, y en el caso como tengo un flúor, fíjense, tengo bromo, flúor. Entre el bromo y el flúor, ¿cuál es el más electronegativo? Bueno, en el caso sería el flúor, así que se va a llamar fluoruro de bromo. Recuerden que el primero que voy a nombrar es el más electronegativo y el segundo es el menos electronegativo. Así se va a llamar fluoruro de bromo. Y acá se va a llamar también fluoruro de bromo 1. ¿Por qué 1? Porque el bromo no tiene un solo número de oxidación, tiene 4, más 1, más 3, más 5, más 7. Eso lo pueden buscar en la tabla. Se va a llamar fluoruro de bromo 1. Fíjense que es del más electronegativo al menos, ¿sí? Recuerden que siempre del más al menos, ¿sí? Acá también creo que dije bien, no me acuerdo si dije más a menos, ¿sí? El primero es el más electronegativo y este es el menos, ¿está bien? O sea, fíjense que como se escribe es al revés, pero como se nombra también, ¿está? Está invertido. Entonces este se va a llamar tribromuro de yodo, ¿sí? Tribromuro porque tengo 3 bromos, y se va a llamar bromuro de yodo 3. Recuerden que el yodo tiene 4 números de oxidaciones, más 1, más 3, más 5 y más 7. Acá se va a llamar, se va a llamar trifluoruro, fluoruro de bromo. Acá se llama fluoruro de bromo 3. Fíjense que el número de oxidación es más 3. ¿Por qué aclaro? Porque recuerden que el bromo tiene 4 números de oxidaciones, más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Por eso aclaro el número de oxidación, el número de stock, perdón, que tengo el bromo. Y acá se va a llamar cloruro de bromo.
¿sí? Fíjense que tengo un solo cloro, un solo bromo, así se llama cloruro de bromo. Y acá se va a llamar cloruro de bromo 1, ¿sí? Porque el número de oxidación de bromo es 1, ¿sí? Recuerden, fíjense que acá tengo bromo 3, bromo 1, ¿sí? Este se va a llamar diyoduro de selenio, ¿sí? Diyoduro de selenio, ¿sí? Pues tengo dos yodos, diyoduro de selenio. Y va a ser yoduro de selenio 2, ¿sí? Recuerden que el selenio tiene más número de oxidaciones, por eso lo aclaro. Y acá se va a llamar tetracloruro de carbono, ¿sí? Tetracloruro, tengo 4 carbonos, tetracloruro de carbono, ¿sí? Recuerden que el sistemático sigue teniendo la atomicidad, donde el prefijo va a ser monoditri y el prefijo también va a ser monoditri. Y acá se va a llamar cloruro de carbono, ¿sí? Carbono 4. ¿Está bien? Entonces fíjense, no metaluro del más negativo y no metal, ¿sí? Y el número de stock. Así que se llama cloruro de carbono 4. 4 porque el número de oxidación es 4. ¿Está bien? Bueno, con esto finalizamos la clase de nomenclatura, pero de compuestos binarios. Nos estaría faltando todavía los compuestos ternarios. Así que nos estaríamos viendo en la próxima clase. ¿Sí? Les dejo siempre la información del instituto si ustedes necesitan consultar o quieren el curso completo o alguna duda, alguna consulta, lo pueden resolver por ahí, ¿sí? Así que nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.